Arguedas iba a almorzar a mi casa los martes y recuerdo muy bien cómo es que de vez en cuando en la mesa empezaba a cantar el Wifala, Wifala, Wifala. También era un tipo que hacía muchas bromas. Cuando estaba en grupo era el animador de la reunión. Cuando él murió, yo no sabía que él era un tipo famoso. Para mí era el amigo de mis padres, el amigo de la familia, ¿no? Con sus libros nos ha llevado a varios pasajes de la historia antigua y también reciente. Hemos estado en las calles de la Lima virreinal, pero también en la etapa más cruda del conflicto, de la violencia política de la década de los 80 y los 90. En esta oportunidad estamos celebrando los 20 años de la Hora Azul y tenemos con nosotros a Alonso Cueto, aquí en el podcast de Latina Noticias. Yo soy Carlos Tello y en estos minutos conversaremos con el gran Alonso Cueto, a quien le agradecemos su presencia en Leamos en el podcast de Latina. Un gran gusto estar aquí contigo, Carlos, y con mi gratitud y mis felicitaciones por este espacio que has abierto en Latina. Don Alonso, son 20 años de la Hora Azul. ¿Cómo toma esta cifra redonda que viene incluso acompañada de una edición conmemorativa muy, muy hermosa? Bueno, mira, este es un libro que yo escribí como todos los que he escrito a lo largo de mi vida, con una idea muy general al comienzo. Esta es una idea que, como he dicho otras veces, me vino de una conversación con Ricardo Uceda. Un día almorzando en el centro de Lima, Ricardo me contó la historia de una mujer que fue tomada prisionera en la guerra de Sendero y que en vez de ser ejecutada por un general, se mantuvo viviendo con él en su pieza, en su celda, en una fortificación, en un cuartel. El general le perdonó la vida y vivía con ella. Y un día, cuando el general se vino a Lima, ella se puso a tomar cerveza con dos oficiales. Era una mujer muy atractiva y los dos oficiales querían pasar el tiempo con ella, pero ella logró que los dos oficiales se marearan, ¿no? Que cayeran inconscientes y pudo escapar ella del cuartel y venir a Lima. Esta es la historia que me contó Ricardo. Me contó otras historias ese día, me contó muchas otras historias que iban a ser parte de su libro Muerte en el Pentagonito. Pero esta historia, la de un hombre que en medio de la guerra le perdona la vida a una mujer, vive con ella, quizás se enamora de ella y que ella después escapa, se quedó conmigo por algún motivo, ¿no? Que no podría explicar. Y como evidentemente la única manera de deshacerse de las obsesiones es cediendo a ellas, pues decidí que era la historia que yo había estado buscando desde hacía un tiempo, porque yo siempre había querido escribir alguna historia vinculada con la guerra de Sendero, pero nunca había encontrado una en concreto. Entonces, por entonces tenía un trabajo muy bien, bueno, en muy buenas condiciones, ¿no? Renuncié a eso. Mi mujer aceptó que yo renunciara. Teníamos 2 hijos en edad escolar. Y otro que me animó a renunciar fue Alfredo Bryce, ¿no? Los dos me dijeron, sí, tienes que dejarlo todo, no buscar otro trabajo y dedicarte a escribir totalmente, todo el tiempo. Entonces eso fue lo que hice. Y durante ese tiempo, ¿no? Pensé que lo más interesante sería entrar a esta historia desde la perspectiva de un hijo de este general que descubre esta historia secreta de su padre y que empieza a buscar a esta mujer con la que su padre estuvo, a esta pareja que su padre tuvo, ¿no? Un padre que él no conoció, al que por algún motivo, debido a la presión de su madre, menospreció, pero que ahora quiere redescubrir y encontrar a través de la mujer que estuvo prisionera con su padre en el cuartel en Ayacucho. Entonces la novela, en realidad, bueno, ya tú lo sabes, es
la búsqueda de esta mujer. Adrián Ormache es un abogado que tiene toda su vida resuelta, gana $9,000 mensuales, desayuna en la tiendecita blanca. Tiene contactos con la clase política. Con la clase política, tiene 2 hijas bellas, ¿no? Una esposa lo mismo, y toda su vida es perfecta. Pero le llega la noticia de que su padre tuvo a una mujer en el cuartel. Él había vivido apartado de su madre, que se había divorciado de su madre, pero le llega la noticia de un secreto en su familia oscuro, terrible, enigmático, y él decide dejar ese mundo en el que él ha vivido para tratar de encontrar cuál es la clave de la vida secreta de su padre, que esta mujer debe tener. Hay una imagen que puede quedar sobre el personaje de Adrián como alguien que de alguna u otra forma vive en un mundo de fantasía. Claro que y sí. que lo que se enfrenta finalmente al conocer la historia de su padre y conocer la historia de su propio país es enfrentarse a la realidad. Así lo has dicho muy bien. Efectivamente, La Hora Azul es un cuento de hadas al revés, ¿no? Porque en un cuento de hadas normalmente los personajes viven en el mundo real y entran en un mundo de fantasía por algún motivo en la historia. Pero este personaje vive en un mundo de fantasía al inicio, en un mundo de buen sueldo, de buena oficina, de buena posición, un mundo irreal. Y la realidad lo toca de cerca, y entonces él acude a mirar la realidad. Es como un personaje que está siendo expulsado del paraíso, ¿no? Y de hecho el nombre de Adrián puede ser el de Adán también. Es un tipo que vive en un paraíso, pero la verdad aparece, ¿no? Es decir, hay una serpiente que entra con unas preguntas a ese paraíso en el que él ha vivido, y él se siente obligado, por lo menos impulsado, ¿no?, a buscar qué más hay detrás de estas noticias que le van llegando sobre quién fue su padre. Y en esa búsqueda, como dices tú muy bien, no solo está buscando saber quién es su padre, sino saber quién es él, quién es su familia y cuál es su país, ¿no? Y esto es un poco lo que lo lleva a viajar a Ayacucho, a visitar barrios de San Juan del Lurigancho, a entrar en zonas donde él nunca antes había imaginado que podía entrar. Y esto es un poco un fenómeno muy, muy frecuente en nuestro país, ¿no? Una sociedad dividida en compartimentos estancos donde cada uno vive en su zona, en su universo, y no entra nunca comparte la vida de los otros que están viviendo muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Pienso en la clase alta, ¿no? En la que Adrián Ormache vive, que es una clase alta que vive de espaldas a su país, en la que aparecen voces en las que prefieren, mira, déjalo como está, ¿no? O evítalo, o se vive de espaldas. Sin embargo, hay una persecución por parte de Adrián Ormache de ir hacia lugares insospechados, quizá de los que no tenía conocimiento ni presencia, viendo, por ejemplo, a San Juan del Lurigancho, ¿no? O también a la serranía del país. Sí. Es una clase alta que vive de espaldas a su propia nación. Este es un tema que me parece que es decisivo para entender quiénes somos como país, qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad vivimos, ¿no? Y yo creo que el pecado original de la historia peruana, de la vida peruana, ha sido el racismo, la discriminación, que han permitido que nos volvamos en un país fragmentado, ¿no? Compartimentalizado, y por lo tanto con muchas dificultades para realizar un proyecto nacional, un proyecto común, un proyecto en el que todos nos sintamos parte de un proceso, ¿no? Entonces, esto es algo que digamos, uno puede decir, o sea, hay forma, el problema no es un problema económico o político. Claro que hay necesidad de hacer programas económicos y políticos fluidos y eficaces, pero el problema de fondo, creo, en el Perú, Carlos, es un problema cultural, ¿no? Es eso que ha impedido que formemos una cultura común, ¿no? Una cultura en la que estemos todos representados, ¿no? En su momento eso es algo que viene de nuestra historia, ¿no?
En su momento lo vimos con el fútbol, ¿no? Quizá la imagen de la selección, de la hinchada en el Mundial de Se Rusia. ve en el fútbol, se ve un poco en la gastronomía, se ve en algunos temas que van compartiendo y eso es algo que evidentemente sí supone un proceso. Yo creo que hemos avanzado, ¿no? Me queda un poco también la imagen del último personaje de Vargas Llosa también, ¿no? Sí, Que claro intenta, que sí, Azpilicueta. de las Pilcuetas que intenta ver pues en la música peruana un factor de Eso unidad. me parece también un tema bien interesante, ¿no? Cómo Mario pasó de su primera novela, o de su tercera, en realidad su tercera novela, donde se pregunta en qué momento se había jodido el Perú, a la última, en la que cree que hay una posibilidad, y que esa posibilidad está hecha por compartir una cultura común, una cultura popular, que en el caso de él es la música popular, ¿no? En el caso de la novela Dedico a mi silencio, ¿no? Pero yo pienso, o sea, es una cosa que me parece importante, el día que en las fiestas de San Isidro y Miraflores se bailen el huayno, la mbulisa y los ritmos andinos, ese día va a haber una esperanza mucho más concreta que la que hemos tenido. A pesar, como te digo, de que hay avances, porque cuando yo era joven, la televisión no mostraba lo que pasaba en el interior del país. No había muchos vuelos de Lima a provincias, ¿no? Habían contados vuelos al Cusco, yo recuerdo eso cuando yo estaba en el colegio, ¿no? La gente que salía en la televisión, todos eran blancos y rubios, ¿no? Ahora ya no es así. Y ahora incluso bueno, la televisión representa ampliamente la variedad de lugares que componen nuestro país. Hay gente de todas las razas también en los medios de comunicación. Y además viajamos, hemos logrado nosotros viajar por nuestro país, y es algo que mi padre siempre hizo con nosotros, ¿no? Viajamos por todas partes, ¿no? Recuerdo muchos viajes, nosotros como niños, con mi padre, con su camioneta Taunus, yendo por todos los sitios que podíamos. Eso se interrumpió cuando llegó la Guerra de Sendero, pero felizmente creo que esa vocación por conocer el Perú, por reconocerlo, por encontrarnos en las formas, en los colores, en los tonos, en las músicas que hay en diferentes partes de nuestro país, ha crecido, aunque evidentemente todavía nos falta mucho por recorrer, ¿no? Quiero ir al tema de la Guerra de Sendero, que estalla en la década de los 80, una década en la que usted vuelve al Perú, después de una estancia en el extranjero, un regreso al Perú que se lo criticaron, ¿no? Porque era un momento Sí. pues, en el que el Perú era un país sin esperanza. Más que me lo criticaron, bueno, yo vivía en Estados Unidos, Claro. había terminado, saqué mi título de doctor, y en vez de hacer lo que hacían todos, que era presentarme un trabajo para trabajar en una universidad norteamericana, decidí venir aquí, ¿no? De venir aquí donde ya la guerra del año 84, la guerra de Sendero había empezado, había mucha inseguridad, bueno, había violencia, había detonaciones, había bombas, ¿no? Bueno, el gobierno de Alan García iba a empezar, que después eso trajo una secuencia de una espiral de inflación incontenible. Y más que criticármelo, mis amigos que vivían allá me decían que yo estaba loco, que cómo iba a volver aquí, les parecía totalmente insólito, incomprensible, ¿no? Pero yo nunca me he arrepentido de haber vuelto, ¿no? Yo nunca me he arrepentido de haberme quedado aquí, de haber venido aquí. Convencí también a mi novia norteamericana, que ahora es mi esposa, de venir aquí. Hay algunas diferencias entre el tráfico de Austin, donde vivíamos, y el de Lima, en el que ella ahora vive. Y se han encontrado con el proceso de degradación del tráfico de Lima también. Y sin embargo, no me arrepiento de eso por una serie de razones, ¿no? Una de ellas es que yo creo que uno vive mejor en un lugar en el cual siente unos lazos de pertenencia. Te sientes parte de una sociedad en la que ya estás involucrado. La otra es que estoy cerca de la forma como hablan los peruanos y los limeños, lo que me sirve mucho para mí, y cómo actúan, lo que me sirve mucho para mis novelas. La otra es que estoy en una institución como la Universidad Católica, que es una gran institución, ¿no? Una institución extraordinariamente llena de estímulos para la creación, para el estudio, para la investigación. Y la otra es una razón incomprensible. O sea, al final yo creo que uno toma decisiones
y después por razones emocionales, por razones puramente instintivas, y después dar esas razones. Pero en el fondo la verdadera razón por la que uno decide algo o no es puramente emocional, aunque después te llenes de razones. Y por eso te digo, no me arrepiento de haber vuelto, y no me arrepiento de haber vuelto para encontrar estas historias, para haber escrito estos libros y, bueno, para enseñar en un lugar como el que me enseño. El proceso de trabajo de La Hora Azul, lo escuchaba en anteriores entrevistas, motivó también un desplazamiento geográfico por varias zonas del Perú. Incluye incluso visitar, conocer San Juan del Lurigancho, introducirlo en la historia y también llegar a Huanta, Sí. a las alturas de Ayacucho, donde incluso llegó usted en una etapa muy complicada, muy tensa, con mucha vigilancia militar. Sí, bueno, a ver, mira, yo lo que creo es que una novela te da la sensación de estar en un espacio determinado. O sea, la novela te dice que estás acá. O sea, es lo que busca un novelista, ¿no? O sea, que digamos que tú sientas que estás en el Colegio Militar Dionisio Prado, ¿no? Cuando lees La Ciudad de los Perros, o que tú sientas que estás en el Country Club cuando lees un mundo para Julius, o que estás en una abra, en un cruce de una cordillera cuando lees los ríos profundos, ¿no? De Argueda, ¿no? Entonces, es que estás en un espacio. Entonces yo creo, pero esto es una opinión, que un novelista debe ir a ese lugar para tratar de transmitir la sensación de estar en ese lugar. Entonces, con todos los libros que he escrito, yo he ido a los lugares donde las cosas se están pasando. Entonces, en La Hora Azul, yo fui varias veces a Ayacucho y fui a Huanta, ¿no? Y se me había ocurrido que podía, en vez de que la historia ocurriera en el cuartel de los Cabitos en Ayacucho, que ocurriera en el estadio de Huanta, que fue un campo de concentración en la época de Sendero, ¿no? Entonces, al llegar ahí, ¿no? En la plaza de armas de Huanta, le pedí a un mototaxista que me llevara al estadio y me dijo, no, de ninguna manera, eso no pueden, ahí nos pueden matar, no pueden hacer algo, no. Entonces yo le dije, bueno, dígame cuánto me puede cobrar y yo voy para que me lleve, ¿no? Porque no puedo ir caminando, porque cuidaron lo alto de una colina, ¿no? Y bueno, me dijo algo, yo se lo pago ahora, y me llevó. Entonces yo me bajé del mototaxi con entonces en esa época era una cámara fotográfica, empecé a tomar fotos del cuartel, lo cual es una tontería porque uno está totalmente prohibido tomar fotos de instalaciones militares, o sea, eso no se puede hacer, pero yo no sabía o me había olvidado o no quería saber eso, ¿no? Entonces salieron dos soldados del cuartel con una fal, los dos mientras caminaban me apuntaban así y me interrogaron, me dijeron, ¿qué hace acá? Yo le dije, no, se me ocurrió decir que yo soy turista. Entonces ellos me dijeron, turista. ¿Y de qué país? Entonces, como yo tenía barba, no se me ocurrió mejor cosa que decirles, soy árabe, vengo de Arabia, ¿no? Y entonces ellos dudaron, eso los desconcertó un poco, ¿no? Y bueno, felizmente que no me pidieron que les dijera nada en árabe, ¿no? En ese momento. Y me dijeron, bueno, váyase fuera de acá, ¿no? Pero no me pidieron la cámara, lo cual me pareció un milagro también. ¿Fotos que conservas Sí, quizás hasta ahora? Sí, yo las conservo. Lo que no recuerdo es cómo regresé de ahí, pero bajé caminando desde la colina, ¿no? Y cuando el libro ganó el premio Herralde, yo le dije al editor, a Jorge Herralde, que ¿por qué no publicaban las fotos estas también con el libro? Que a veces se hace, ¿no? Pero me dijo que no le parecía, que la gente tenía que imaginar los lugares tal como aparecían en las frases, y lo cual creo que tenía razón. Así que por ahí tengo todavía las fotos de ese día en el que les dije que estaba tomando fotos como turista. Y siempre he dicho, ¿no? Que esa no fue la primera vez que la ficción me salvó la vida, ¿no? Tal cual, tal cual, don Alonso. Y hablando también del trabajo de La Hora Azul y de este desplazamiento, de conocer la ciudad, ¿no? Mencionábamos a San Juan del Lurigancho, visitar, recorrer el Perú también.
Pienso también en que quizá también hay un descubrimiento, ¿no? Como el que también tiene Adrián Ormache. Claro, porque yo mismo había tenido una vida en la que no era lo normal ir a un sitio como San Juan del Lurigancho. Yo había ido, pero digamos que durante ese tiempo fui muchas veces, ¿no? Me quedaba a almorzar en algún sitio de ahí, hablaba con la gente. Sabes que hay dos barrios ahí, uno es Huanta 1 y Huanta 2, que son de personas que han llegado a Lima desde Huanta, ¿no? huyendo de la guerra. La prisión también estaba cerca. Y me acuerdo que un día en esas caminatas vi un salón de belleza, ¿no? Y entonces entré y la vi a Miriam. Me pareció que estaba ahí, ¿no? Ahí, no sé por qué se me pareció que todo eso era como como un regalo que me daba la realidad a todo lo que yo estaba buscando en la ficción, ¿no? Así que fue para mí muy estimulante, muy útil, muy importante salir a los lugares, buscar en los lugares y tratar de asombrarme como yo quería que mi protagonista también se asombrara. El cual. Laura Azul ganó el premio Herralde. Lo celebramos muchos en el Perú. Pero también hubo una reacción, una cierta crítica, cierta observación, mencionando que la novela terminaba con un sentido de esperanza. Tengo entendido que por ahí fue la... Bueno, no, lo que yo entendí, pero que tampoco no lo recuerdo muy bien, es que es lo que me dijeron una vez, es que que no debía haber una esperanza, que porque hay una esperanza al final, ¿no? Que que todo debía ser más desgarrado, más terrible, más irreparable, más atroz, ¿no? Pero mira, sabes que, bueno, todos tenemos nuestro instinto, ¿no? Yo te diría que algunos tenemos la hormona de la esperanza, o sea, que la tienes ahí instintivamente, o sea, es algo que aparece cuando tú menos lo piensas, y eso es algo que va con uno, ¿no? Y si tú quieres no sentir ninguna esperanza, está en todo tu derecho, y lo mismo si quieres tenerla. Yo creo que tú puedes tener una vida miserable, atroz, pero lo peor no es eso, sino tener una vida atroz y miserable sin la esperanza de mejorar algún día esa vida. Entonces, esta novela, en realidad mi interés era tratar de encontrar a los héroes comunes, ¿no? A los héroes anónimos. O sea, el profesor, que esto lo supe también por Ricardo Uceda, el profesor que está dando una clase en una de estas comunidades en Ayacucho, el día que entra una guarnición de Sendero Luminoso y le pone una pistola en la cabeza al profesor y le ordena que los alumnos canten con ellos la Internacional. El profesor se niega, le dice que eso no lo va a hacer y lo matan delante de su clase. Esto ocurrió, ¿no? Esto ocurrió realmente, ¿no? Me hubiera gustado que Ricardo recordara el nombre de este tipo, él también le hubiera gustado recordarlo, porque este es un héroe anónimo, nadie no está en ninguno de los libros de historia, ¿no? Pero este hombre hizo algo muy importante, que es darle a sus alumnos una lección de lo que debe ser la resistencia ante una presión absurda, ¿no? Y esencialmente, ¿no? Me interesaba el personaje de Miriam, ¿no? que es una figura femenina que aparece en esa portada y también en esta, gracias a la gran ilustración de Luz Letts, ¿no? Que es alguien que sufre las consecuencias de la guerra, que tiene un hijo y que, bueno, tiene que sobrevivir, ¿no? O sea, tiene el instinto de la supervivencia, el instinto de la esperanza, el instinto de la resistencia, el instinto de la lucha. Y eso es lo que a mí más me interesa como escritor, ¿no? Cómo es que hay unos seres humanos que tienen el instinto por seguir peleando, para seguir viviendo con cierta dignidad, no por razones ideológicas o doctrinarias o religiosas, o ningún tipo de razones, sino por el puro instinto, ¿no? de la supervivencia, ¿no? Y esa idea de que hay algo detrás de todo esta
esta oscuridad, ¿no? Y que en el momento en que llegue el amanecer, en el momento en el que llegue la claridad, ¿no? El mundo va a ser diferente. Eso es algo que siempre me llamó la atención y que está reflejado. Probablemente esta observación que le hicieron en su momento sobre la esperanza nos puede llevar a ver que es algo que quizá le ha faltado a la literatura peruana, ¿no? Pienso, no sé, en un final como el de Todas las Sangres, que puede ser pues catastrófico, ¿no? O el ciclo de novelas de Scorza, ¿no? Finales terribles, finales de represión. Son válidos, ¿no? Totalmente, claro. todo es válido. O sea, el final terrible es válido porque la realidad también es terrible y es difícil, ¿no? La experiencia de la esperanza es algo difícil y a veces imposible, ¿no? Por supuesto. O sea, caramba, o sea, yo creo que es totalmente válido, ¿no? O sea, yo estuve viendo las audiciones de la Comisión de la Verdad y vi como una de las personas que dio su testimonio contó acerca de cómo habían asesinado a su esposo y a sus 8 hijos. O sea, eso es algo que no nos podemos imaginar, ¿no? O sea, caramba, o sea, tú te imaginas esa experiencia, ¿no? De perder a tu esposo y a los 8 hijos. O sea, que las atrocidades a veces llegan a unos finales así, pero no siempre, ¿no? Desde luego. No siempre. Desde luego. Pienso también en a pesar de algunas novelas que he mencionado, que puedan tener un final terrible, catastrófico, también hay una voz de la poesía que tiene esperanza. Y pienso en un poeta al que usted lee mucho, que lo acompañó en su juventud. Pienso en los poemas de Vallejo, por ejemplo, ¿no? Los poemas de España, aparte de mí, Cáliz, ¿no? Que en medio de un contexto tan trágico como el de la Guerra Civil Española, hay un mensaje antibelicista, Sí. hay un mensaje de esperanza. Seguro, claro, porque yo creo que Vallejo es un poeta que trata de concentrarse, ¿no? en la experiencia de los seres humanos, ¿no? De los seres humanos comunes y corrientes, de la gente en común, y que logra, digamos, esta identificación a través de una búsqueda de un lenguaje nuevo, original, ¿no? Hecho de retazos y de fragmentos que de una u otra manera, bueno, logran revelar esa experiencia humana, ¿no? Por eso es que el título que le ponen a su colección, que en él no se lo pone, sino que se lo ponen otros poemas humanos, yo creo que es muy válido, ¿no? Y me parece, ya que mencionas esto, Carlos, me parece bien interesante que la Real Academia de la Lengua Española haya publicado ahora, hace poco, en el Congreso de la Academia, en el Congreso de la Lengua en Arequipa, el tomo de poemas de Vallejo, con lo cual los peruanos ya tenemos 3 autores en esta colección. Tenemos a Vargas Llosa, a Arguedas, con los Ríos Profundos, y a Vallejo, ¿no? Es decir, tenemos más autores que cualquier otro país publicados en la colección de la Real Academia, ¿no? Y uno se pregunta cómo un país como el nuestro, con tantas dificultades en educación, con tantos problemas en el alfabetismo, con tantos obstáculos, ¿no? Para una formación profesional, haya podido publicar, producir, ¿no? A estos autores y a otros, ¿no? Como el Inca Garcilaso, o como Blanca Varela, o como Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que la Academia de la Lengua haya reconocido, ¿no? A 3 autores peruanos, más en número que los que tienen Chile, España u otros países. Y yo creo que eso tiene algo que ver con el hecho de que somos una sociedad tan conflictiva, que es lo que te decía al comienzo, que producimos historias, producimos palabras, producimos fisuras, ¿no? en la experiencia, y eso es lo que produce la gran literatura, ¿no? Quiero volver un poquito a Vallejo, porque sé que es un poeta que a través de sus escritos lo acompañó, sí, en un momento muy, muy especial de su vida. Sí, bueno, mira, yo creo que esa es la razón por la que yo me dediqué a la literatura, ¿no? Cuando murió mi padre, que murió de una manera muy inesperada, ¿no? En noviembre del año 68,
bueno, se produjo un gran cisma, ¿no? en mi vida, en la vida de la familia. Hasta entonces habíamos sido una familia bastante armónica, reunida en torno a la figura de mi padre, que era un filósofo y había sido poeta de joven, y era un hombre que nos reunía siempre en la mesa para conversar de los temas comunes. Cuando estábamos reunidos se hablaba de lo que ocurría en el mundo, de lo que ocurría en el Perú, ¿no? Recuerdo una conversación sobre el Che Guevara, o sea, los experimentos aeroespaciales, ¿no? En esa época, ¿no? Años convulsos, Sí, su sí, padre sí. era el ex ministro Carlos Cueto Fernandini. Sí. Entonces, cuando él muere, de una manera, como te digo, tan abrupta, yo me quedé con una sensación de irrealidad, ¿no? De pérdida, ¿no? Evidentemente de un inmenso vacío. Y lo que a mí me salvó en esos años no solo fue mi madre, que también fue una gran figura, o mis hermanos, o mis parientes, sino la lectura de Vallejo, ¿no? Porque cuando yo leía Vallejo me di cuenta de que ahí estaba reflejada la experiencia de la orfandad, de la soledad, del abandono, que ahí, en esas expresiones, ¿no? Por ejemplo, en los dados eternos, de la tierra como un dado roído y redondo a fuerza de rodar a la aventura, ¿no? Que en frases como esa estaba expresada la sensación que yo estaba sintiendo en ese momento, y que la gente me podía decir, te acompaño en el sentimiento, o mi más sentido pésame, que eran frases que no significaban nada para mí. Pero que en cambio las frases de Vallejo me decían muchísimo. Entonces me acuerdo haberme preguntado, ¿cómo es posible que un hombre que ha muerto hace muchos años en un país muy lejano me acompañe más, me diga más sobre cómo me siento que la gente que me rodea? Y entonces dijo, bueno, esto es algo que me interesa, encontrar en medio de la precariedad, la fugacidad de la vida, un lenguaje que sea eterno, o que aspire a ser eterno. Y que esto es el arte, esto es la literatura, ¿no? Algo que venza las barreras que nos impone la muerte, la precariedad, ¿no? La fugacidad, y que nos diga, bueno, pero hay algunas formas que puedes producir un ser humano que pueden ir más allá de todas las barreras, ¿no? Entonces, yo había leído con mi padre la Ilíada de Homero, y me acordé mucho de episodios de la Ilíada, y dije, bueno, es la misma experiencia. Un poeta, ¿no? Que ha escrito estas líneas, o que bueno, no las escribió, probablemente las compuso y las dijo inicialmente, me siguen conmoviendo, me siguen emocionando. Y bueno, esto es algo que, este fue el gran descubrimiento que yo tuve a esa edad, ¿no? A los 14 años, y que seguramente definió mi vida como lector y ahora como escritor. En esos primeros años de vida, en ese ambiente familiar, nosotros también conocemos que un amigo de su familia era José María Arguedas, con quien hubo una relación muy cercana y que se convirtió, de hecho, en un visitante muy querido en casa. Sí, José María Arguedas iba a almorzar a mi casa los martes. Nosotros lo queríamos mucho porque era uno de los amigos de mi padre que nos hablaba, nos preguntaba, nos conversaba a los niños, ¿no? Nos dimos cuenta, mirándolo, de dos cosas que nos llamaban la atención. Una era que le faltaba parte de un dedo, tenía un muñón, y la otra es que hablaba en quechua con la cocinera de la casa. Todo eso nos parecía extraordinario, ¿no? Y recuerdo muy bien cómo es que de vez en cuando en la mesa empezaba a cantar el huífala, 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 ¿no? Y luego, pues, su sentido del humor, ¿no? La gente, claro, se acostumbraba a recordarlo como un personaje sombrío y terrible, que seguramente era también parte de su vida, pero también era un tipo que hacía muchas bromas. Cuando estaba en grupo era el animador de la reunión. Recuerdo haber estado en un viaje en el que fuimos a Chincha, y ahí él dijo en algún momento que el corazón de un pueblo está en dos lugares, está en los mercados y en los estadios. Entonces, acuerdo haber ido en la mañana al mercado de Chincha,
y en la tarde al estadio de fútbol. Pero no solo se jugaban partidos de fútbol en ese estadio, sino que también había eventos locales, ¿no? Se sorteaba un chancho que se paseaba con una manzana en la boca, había grupos de música, desfilaba algunas reinas de belleza. Bueno, era un evento que congrega al pueblo, congregaba ¿no? al pueblo, o sea, alrededor de la gente. Entonces, siempre siempre recuerdo, ¿no?, ese gusto por la vida, la vida pública, la vida de la gente, ¿no? Y una de las veces que mis padres salieron de viaje, Arguedas fue a recogernos a mi hermano Marcos y a mí, nos llevó en su Volkswagen al estadio. Fuimos a ver un partido de la Alianza, del que él era hincha, igual que nosotros, Alianza contra la U, y me parece que estoy viendo el gol que metió ese día Perico León esa noche, ¿no? Pero lo interesante es que al llegar al estadio había un grupo de carretillas con lámparas de aceite y unas sartenes y al lado había torres de panes, torres de cebollas, torres de huevos fritos y torres de camotes. Entonces la gente metía cada una de estas, los huevos fritos, las cebollas, los camotes en el pan y los vendían. Pero lo que a Arguedas le encantaba no era eso, sino el ambiente, conversar con las vendedoras, el humo, los olores, todo eso que componía ese mundo callejero popular que a él lo fascinaba. Un espíritu de antropólogo también, ¿no? Sí. De vivir el momento. Y de festejo, ¿no? De festejo del mundo de la calle, ¿no? El mundo de la gente, ¿no? También, igual que Vallejo, ¿no? Un apasionado por los seres humanos. ¿Qué fue lo primero que leyó de Arguedas? Bueno, y entonces cuando él murió, claro, yo no sabía que él era un tipo famoso. Para mí era el amigo de mis padres, el amigo de la familia, ¿no? Y bueno, como sabes, se suicidó, bueno, se disparó el tiro un viernes pensando que el velorio iba a ser el fin de semana y así no interrumpir las clases en la Universidad Agraria. Pero el hecho es que murió, creo que el miércoles siguiente. Tuvo una agonía. Sí, una larga agonía. Y cuando yo lo leí después de su muerte, me pareció reconocer, ¿no?, el tono con el que hablaba, las frases que decía en las conversaciones, el ánimo que estaba detrás de él, esa mezcla de naturalidad, sobriedad y poesía y musicalidad que había en sus conversaciones que estaban ahí en estos textos. Bueno, para mí era a la vez un deslumbramiento y un reconocimiento, ¿no? Sobre todo los ríos profundos, pero algunos cuentos, ¿no?, como La agonía de Razuñiti, que creo que es uno de los mejores cuentos peruanos, y gran parte de su poesía, ¿no? Hay que pensar que Arguedas también era un gran poeta y eso es algo que a veces queda opacado, ¿no? Pero yo quiero rescatar de Arguedas es el artista, el creador, ¿no?, el literato, ¿no? Porque claro, hay toda una parafernalia política que se asocia a él, pero Arguedas es Arguedas por la forma que le dio al lenguaje, por lo que él hizo con las palabras, ¿no? Es decir, por su lado creativo, artístico, estético, literario, ¿no? No por las ideas vienen de otro lado, ¿no? No, eso. ¿Tuvo la oportunidad de ir a la Peña Pancho Fierro? Sí, fui a la Peña Pancho Fierro con mi padre también. Sí, y recuerdo claramente que hemos estado ahí, ¿no? Cuando murió mi padre, mi madre también siguió yendo, yo también fui con ella, ¿no? Era un sitio de sentarse a conversar, ¿no? Era un sitio de sentarse a conversar. Y recuerdo el día que fui con mi padre que yo estábamos saliendo y entraba Sebastián Salazar Bondio. Y ahí creo que fue la única vez que yo recuerde que lo vi, ¿no? Haber estado conversando con él. Yo miraba claro a todos desde abajo, ¿no? Pero ese era un ambiente. Eran gente común y sencilla, ¿no? O sea, las hermanas Bustamante, Arguedas, Sebastián, Emilio Besalen, que también lleva mucho, Abelardo Kendo, grandes personajes, grandes, tipo Blanca, ¿no? Un lugar de mucha animación cultural. Mucha animación, pero ¿sabes qué? De mucha diversión, ¿no? Por ejemplo, Cislo era un tipo que se ponía de repente un guajo en la cabeza, hacía bromas, contaba chistes, ¿no? O sea, no era un sitio solemne, para nada. Estos no eran gente solemne, estos eran gente muy entretenida.
Otro amigo de la familia, César Moro, eso me contó mi madre, que también es un personaje doloroso y trágico por una serie de razones, pero cuando estaba conversando con la gente era muy animado, ¿no? Y mi madre me decía que cuando iban al Chifa, César Moro comentaba que había que ensuciarlo todo, porque si los chinos, decía él, si los chinos ven que todo quedó limpio, van a pensar que no nos ha gustado lo que nos han servido. Entonces cogía el arroz chafa, lo tiraba y era todo un laberinto. O sea, los grandes escritores muchas veces también son gente muy divertida, muy graciosa, muy sencilla, muy humana, muy vulnerable, ¿no? Así como se echan a reír, se echan a llorar con mucha facilidad. Tal cual. Y hay reuniones, y Sí, hay confraternidad también. total, Y sí. en una reunión, tengo entendido, en París, en Francia, Vargas Llosa y usted se van a conocer. Claro, mira, lo que pasó fue que en el año 50 y tantos, a fines de la década del 50, mis padres mi padre tenía un trabajo en París como en las Naciones Unidas, o en la UNESCO, perdón, en la UNESCO. Y llegan ahí y mi madre le dice a André Coiné, que era la pareja de César Moro también, eh, esas navidades me vas a traer a la casa a todos los muchachos peruanos que encuentres porque van a pasar Navidad aquí con nosotros. Entonces Coiné le dice, justamente ha llegado un joven muy inteligente, no sé qué más. Entonces así fue que Mario llegó a mi casa en esas Navidades. Después él me lo ha recordado, yo no lo recuerdo porque yo tenía 2 o 3 años. Y mi madre me dice que él me ha cargado y me ha puesto de pie encima de la mesa, ¿no? Que es, yo bromeo siempre que seguramente entonces decidí ser escritor. Y, y luego él ha ido a almorzar a la casa varias veces con su primera mujer, con Julia. Y bueno, seguramente es de la forma como él me conoció a mí, por lo menos él me lo ha recordado después, pero yo no lo recuerdo sino hasta cuando yo tenía 16 años, que hacíamos una revista con unos amigos y que él nos llamó y entró al cuarto y conversó con nosotros, ¿no? Y desde entonces lo vi durante los restantes 50 y tantos años hasta desgraciadamente hace unos pocos meses. Se generó una relación de Sí, sí, amistad, sí, 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 sí. también de consejos literarios. Bueno, me destruyó la primera novela, con toda razón. Me llamó y me dijo que es una novela llena de defectos. Me señaló cuáles eran los defectos, ¿no? Es una novela que espero que nunca leas, Carlos, que se llama El Tigre Blanco. Anótala para no leerla. Pero él tenía razón en lo que me decía. Y fue muy duro ese día. Y recuerdo que al final de la reunión me dijo, trabaja duro y parejo. Me acuerdo que esas fueron sus palabras, ¿no? Y después él ha hecho muchos comentarios muy favorables, muy generosos sobre otros libros míos, pero yo creo que lo que más le agradezco es ese día que destruyó el tigre blanco con toda razón y para mi provecho, ¿no? Este año hemos presenciado, hemos estado al tanto del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Días antes, usted había publicado Palabras en el Mundo, Sí, que es un texto sí, en torno a la obra de Mario Vargas Llosa que ha marcado su vida como lector, como escritor. sí. Sí, yo siempre he sido un lector de la obra de Mario. Lo que más recuerdo yo cuando él estaba en el colegio y leí sus novelas de los años 60, es darme cuenta de que no era necesario que una gran novela ocurriera en San Petersburgo o en Londres o en París, que los personajes podían estar en Miraflores, en La Perla o en la Plaza San Martín y ser grandes personajes con grandes problemas humanos. Y bueno, eso lo recogí en este libro. Esa impresión, esa primera impresión, ¿no? Fue la que me llevó a leerlo desde entonces y esa lectura fue la que recogí en el libro, ¿no? O sea, a mí me parece que lo fundamental en la obra de Mario es que todos vivimos en un mundo señalado por unas pugnas, por un tipo de poder en nuestra vida política, en nuestra vida social, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida familiar. De una u otra manera siempre hay en este mundo, por lo menos en estas novelas de Mario,
unas pugnas, ¿no? Por ver quién. Y eso evidentemente le vino a él de su experiencia con el padre, ¿no? Así que él me dijo, ¿no? Si esto no ocurría, si mi padre no se me aparece cuando yo tenía 9 o 10 años y me lleva con él y me saca de la familia de mi madre y se convierte en una figura autoritaria y terrible, si esto no hubiera ocurrido, yo no habría sido escritor, me dijo. Yo habría sido abogado o cualquier otra cosa. Pero en fin, los escritores siempre vienen de experiencias duras que hace que ellos se aferren a la ficción. Desde luego. La realidad. Hay una observación que usted hace también sobre la capacidad de transgresión que tienen Sí. los personajes. Claro, la obra de Mario es un elogio al transgresor, al rebelde. Todos son rebeldes, ¿no? Hume, Zabalita, Casement, Flora Tristán, La Niña Mala, Pantaleón, El Loco de los Balcones, todos se están rebelando. Lo que Vargas Llosa nos dice es que no hay que dejar de rebelarse. Al final de sus novelas aplastan al rebelde, pero en la siguiente novela aparece otro rebelde que va a seguir con la causa. Y esto es lo fascinante de este mundo. En cierto modo, la obra de Vargas Llosa es un llamado a la insurrección, porque hay en la obra de Vargas Llosa un latido también de la esperanza, ¿no? Si te vas a rebelar es porque hay una esperanza, no te vas a rebelar si no hay alguna posibilidad, ¿no? Y aunque te derroten y aunque pierdas, en la siguiente novela algún otro rebelde va a haber que va a rebelarse de nuevo con alguna nueva esperanza, ¿no? Y esto es algo que se cumple hasta, como dices tú, la última de su novela. Y los rebeldes, los yagunzos de la guerra del fin del mundo también, totalmente, que son alzados, o los conspiradores contra el chivo también, ¿no? Un ideal ahí de... Absolutamente, sí. Así es. ¿Cómo tomó la muerte de... Bueno, de mira, es algo que que sabíamos que iba a ocurrir pronto, había unos problemas de salud, pero es algo que todavía para mí es difícil de aceptar, ¿no? Uno sigue conversando con la persona que se ha ido, sigue habiendo una relación, ¿no? Y bueno, felizmente tengo amigos que comparten esta experiencia con los cuales puedo seguir recordando en conjunto, ¿no? O sea, uno no está solo cuando recuerda, ¿no? Pero esto es algo que creo que es muy, muy común en los escritores, ¿no? Que cuando uno de ellos muere, pero uno siempre siente, ¿no? Que las palabras sobreviven, que las palabras siguen dando vueltas, que siguen diciéndonos cosas, que lo seguimos conociendo y reconociendo, ¿no? Él llegó a ver el libro, fue la última vez que hablé con él, y eso es algo de lo que me alegro mucho, porque el libro es un estudio, es un ensayo, es un testimonio, es un análisis, pero también es una muestra de gratitud de un lector hacia su vida y hacia su obra. De gratitud y de admiración. Así es. Don Alonso, si alguien se le acerca y le pregunta ¿por dónde debo empezar a leer a Vargas Llosa?, ¿qué le recomendaría? Bueno, yo creo que es un universo muy grande, hay para todo, ¿no? Yo creo que le recomendaría La tía Julia, o Los cachorros, ¿no? Que son novelas más donde es más fácil el ingreso, y después ya cada uno verá por qué ruta sigue, ¿no? Pero se me ocurre que son esas. En los colegios, Los cachorros, por ejemplo, es un libro que tengo entendido tiene mucha aceptación. Don Alonso, luego de esta publicación de la edición conmemorativa de La Obra Azul, ¿hay algún ya proyecto literario que se pueda anticipar? Sí, bueno, estoy haciendo una novela basada en las memorias de una mujer a comienzos del siglo XX. Es un libro que se llama Memorias de una limeña, y está originalmente ambientado en la época de Valdelomar, de Mariátegui, ¿no? De César Falcón, de María Vice. Es una época de grandes utopías, de grandes esperanzas, de grandes proyectos, ¿no? En una época de gran fe en el Perú, empezaban los partidos, ¿no?
tener unos horizontes para el futuro, ¿no? Y bueno, una Lima llena de personajes fascinantes, ¿no? Así que estoy muy entretenido con eso y descubriendo muchísimos episodios, personajes, situaciones. Es como una especie de cierre de la Sí, trilogía sí. histórica, Sí, por así decirlo, ¿no? efectivamente. Con la Perricholi, con Así Francisca es, y ahora con... sí. Tú lo has dicho, sí. Tal cual, estaremos al tanto de la Gracias. publicación. Don Alonso, Gracias, Carlos. le agradecemos estos minutos con nosotros en Latina. Con Nos mucho unimos gusto. a la celebración por los 20 años de La Hora Azul, en una edición hermosa que está disponible en el circuito de librerías Sí. nacional. Y felicitaciones otra vez por este espacio, Carlos, tan estimulante para todos los que nos interesamos en la lectura como un modo de la felicidad y al mismo tiempo de nuestro conocimiento, ¿no? del mundo. Muchas gracias, don Alonso, por sus Encantado. palabras, amigos. Nos acompañó aquí en Leamos, en el podcast de Latina Noticias, Alonso Cueto. Si ustedes han disfrutado esta entrevista, compártalo con sus contactos, déjenos un like para que pueda llegar a más usuarios en YouTube. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.